Hola queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. En este día compartiremos la palabra de Dios que corresponde al 10 de marzo del 2017. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No me acordaré de los delitos que cometió. Vivirá a causa de la justicia que practicó. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, no se recordará la justicia que hizo. Por la iniquidad que perpetuó, por el pecado que cometió morirá. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con que no es justo mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salvará su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial número 129. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti, Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, de salvarla? Pero de ti procede el perdón, y por eso con amor te veneramos. Confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma aguarda al Señor mucho más que el centinela a la aurora. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también al tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un cordial saludo para todos ustedes, queridos hermanos, en este día, donde compartimos la liturgia de la palabra de Dios. Para ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, a través del Twitter, como Padre Marcos Galvis. Yo soy el Padre Marcos y quiero compartir con ustedes en este día la liturgia. El libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 al 28, nos da una esperanza a nosotros los seres humanos. Nos da unas palabras de aliento, nos motiva a cambiar de conducta. Nos invita ciertamente a reconocer en primer lugar que todos somos pecadores, dice el libro de Ezequiel. Escuchen bien. Esto dice el Señor, es decir,
Dios. Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Si el pecador se convierte, se arrepiente, eso es conversión, arrepentimiento de los pecados, pero no solamente arrepentirse, guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Quieres vivir en la presencia de Dios? ¿Quieres vivir ante la presencia de tu Padre Celestial, nuestro Padre? Arrepiéntete en esta cuaresma, es tiempo de arrepentimiento, cuaresma, tiempo de arrepentimiento. Pero no solamente decir, como aquí en Venezuela, por ejemplo, dice la gente, yo no voy a misa, porque allá en la iglesia va la gente a darse golpe de pecho y no cambia. Y esas personas no tienen razón en justificarse para no ir a la misa, pero sí tienen razón en justificar y decir, las personas a veces van a la iglesia solamente a golpearse el pecho y no a cambiar de conducta. Nosotros somos muy dados al pecado. Pecador me concibió mi madre, lo dice el Salmo 51:7. Somos desde el nacimiento pecadores, inclinados al mal, sí, pero ese mal debe cambiar en nuestra vida. Y en esta cuaresma es tiempo propicio para cambiar de las malas actitudes. No solamente arrepentirnos, que es necesario, sino también enmendar la conducta para poder vivir, guardar los preceptos del Señor, practicar la rectitud y la justicia. Ahí está la clave. Guardar los preceptos del Señor, debemos aprendernos los preceptos, las normas. Hay 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Ya te lo sabes? Sí, Padre, yo me lo sé. Ahora, practica la justicia y la rectitud. Hay que hacer lo que es recto y no lo que está torcido. Nosotros, por ejemplo, aquí en Venezuela, donde hay tantas situaciones difíciles, si eres, por ejemplo, comerciante y tienes los productos y los impuestos que tú tienes que ganar o la ganancia tuya debe ser el 30%, ¿por qué vas a comprar un producto económico y por qué lo vas a vender para obtener una ganancia de más de 30%, es decir, un 100% más? Eso no es recto, eso no está bien. Si eres, por ejemplo, un trabajador de una empresa y estás dedicado al servicio de la empresa y sabes que a tu empresa llega mucho material, por ejemplo, digamos, llegan muchos bombillos, pero tú necesitas bombillos de tu casa, estás llevándote los bombillos de la casa y no solamente te lleva para tu casa los bombillos, sino que empiezas a vender y a negociar esos bombillos que están llegando a tu empresa. Eso no es recto, eso no está bien, eso se llama corrupción. Cambiar de conducta significa recapacitar y ver que lo que estoy haciendo mal no está bien. Porque yo tengo, ahorita el Evangelio nos va a enseñar, ¿por qué yo tengo que insultar a una persona? ¿Por qué tengo que hablar mal de las personas? ¿Por qué tengo que criticar? ¿Por qué tengo que difamar? ¿Por qué yo tengo que hundir a una persona para poder escalar? Eso no es recto, eso no es justo. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Si usted es padre de familia, trabaja toda la semana y lo justo es que lleve la comidita a la casa, lleve el mercado, lleve el dinero, pero de ese dinero aparta gran parte, aparta bastante para dedicarlo a los juegos, a los vicios, al alcohol, a los gallos, a las cartas, a la baraja, a todas estas situaciones. Eso no es justo, no le está llevando lo que le corresponde a tus hijos. El pecador se arrepiente de los pecados cometidos y guarda mi precepto y practica la justicia. Dice, ciertamente vivirá y no morirá. ¿Tú quieres vivir en la presencia de Dios como cristiano? Apártate de todo aquello que no te deja acercar al Señor. No me acordaré de los delitos que cometió, vivirá a causa de la justicia que practicó. Podemos llevar una vida hasta este momento mala. Podemos llevar a una vida hasta este momento destruida. Por ejemplo, ahí está la vida de San Agustín, santo de la Iglesia Católica, San Agustín de Hipona, que llevó su vida desordenada. No era cristiano, no creía. Hizo lo que le pareció, pero su mamá siempre estuvo haciendo oración, Santa Mónica siempre hacía oración, hasta que el momento cuando ya llegó a cierta edad avanzada, después de los 30, se convirtió y Dios le concedió la oportunidad de ser santo. Y lo tenemos como santo, como un ejemplo de que sí se puede, de que sí puede seguir adelante. Está el ejemplo, por ejemplo, de Miguel Magone, dice el libro que leí de él, el vago que llegó a ser santo. Se juntó con Domingo Sabio, un santo, y llegó a alcanzar la conversión, la santidad.
vivió por la justicia que practicó. Me encanta este pedacito del libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 y siguiente, por allá en el 23 más o menos, dice: ¿acaso quiero yo la muerte del pecador, dice el Señor, y no más bien que enmiende su conducta y viva? ¿Acaso Dios se complace en la muerte de los pecadores, de nosotros? ¿Acaso Dios se complace en que usted y yo estemos muertos en el pecado y no podamos levantar? A Dios le da tristeza, le da dolor ver que sus hijos están descarriados, que se están desviando por caminos que no son. A Dios le da tristeza y dolor. A Dios no le complace ver que sus hijos, su creación más perfecta, esté arrastrada en el pecado. Yo no me complazco en la muerte del pecador, dice el Señor, sino en que cambie su conducta y viva. Nosotros queremos vivir en la presencia de Dios. Vamos a cambiar las conductas. Esta cuaresma es tiempo propicio para cambiar las conductas. Si eres grosero, deja las groserías. Si eres malcriado, deja de ser malcriado. Si eres perezoso, deja la pereza. Si eres altanero, deja la altanería. Si eres orgulloso, deja de ser orgulloso. Si eres vanidoso, deja la vanidad. Eso es cambiar de conducta. Si te gusta la droga, eres drogómano, deja la droga. Eso te está haciendo mal, eso te está destruyendo, te está matando. Si eres alcohólico, deja el alcohol. Invierte el dinero en tu familia, en otras cosas, en los pobres. Si eres una persona muy lleno de avaricia, deja la avaricia, ayuda a los pobres en esta cuaresma. Si eres una persona que te gusta darle a la sin hueso, como decía una profesora mía, a la lengua, a la sin hueso, deja la lengua. Deja la lengua quieta, deja de estar chismeando. Como dijo un padre, debemos ser feos, pero decentes. Es necesario que cambiemos nuestra vida, nuestras conductas malas, por conductas buenas para poder vivir. Que si el justo, coloca un ejemplo, comienza con el justo y después dice del pecador. Empezó primero Perón, comenzó con el pecador, ahora va con el justo. Si nosotros somos personas justas, que hemos estado en los caminos de Dios, que hemos perseverado desde pequeño, que estamos ahí perseverando, dice, se aparta de su justicia y comete la maldad, no se recordará la justicia que hizo. Es decir, que si nosotros llevamos toda la vida en los caminos de Dios, en las cosas de Dios, en los mandatos de Dios, pero en algún momento nos cansamos de ser buenos y decimos, bueno, aquí todo el mundo es malo, aquí todo el mundo roba, yo también voy a ser ladrón. Yo no robaba, pero voy a empezar a robar porque aquí todo el mundo está robando. Aquí todo el mundo dice grosería, yo no decía grosería, ahora voy a empezar a decir grosería. Aquí todo el mundo es alcohólico, aquí todo el mundo es borracho, yo también voy a empezar a hacer eso. Si el justo se aparta de la justicia que ha practicado, escuchen bien, no se le recordará la justicia que hizo. Todo lo que hizo todo lo que ha hecho es una falsedad. Todo lo que ha hecho no está bien. Si eres cristiano, si eres católico, independientemente de la denominación que sea, si estás practicando la justicia, mantente ahí. Porque si caes, todo lo que hizo de bien no se te tendrá en cuenta de acuerdo a Ezequiel. Nos enseña la palabra de Dios. No es una amenaza, no es una advertencia, es solamente una invitación. Si estás en las cosas de Dios y eres bueno, ¿por qué quieres ser malo? Padre, pero es que yo veo que a los malos le va bien. Sí. Pero recuerda que el fin de los malos es la muerte. Aunque económicamente, estructuralmente, aunque por fuera le vaya bien, tenga casa, carro, familia, dinero y todo lo demás, esa persona, por adquirir sus recursos de forma incorrecta, por practicar la injusticia, morirá de acuerdo a la palabra de Dios. Y si se convierte en el último instante, ustedes se acuerdan, por ejemplo, el ladrón, cuando estaba en la cruz, se convirtió y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Se lo aseguró, se convirtió, pero ustedes y yo no sabemos cuándo vamos a morir. El ladrón sabía que iba a morir, pero nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Y si nos desviamos del camino del bien, si nos apartamos de las cosas de Dios, si nos desviamos de los caminos del Señor, tengamos mucho cuidado. Y si dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. Si decimos, no, el Señor no es justo porque, mira, yo toda la vida he sido bueno y me porté un poquitico mal y el Señor no tuvo en cuenta las cosas buenas, sino las malas. Y si decimos, ay, eso no es justo el proceder del Señor, escuchen, con que no es justo mi proceder, casa de Israel. ¿No es más bien el proceder de ustedes injusto? ¿No es más bien injusto de que nosotros que llevamos una vida o que hemos llevado o que empecemos a llevar una vida por los caminos de Dios desde pequeños nos han enseñado? ¿No es más bien injusto que usted sea una persona recta, honrada, segura, que sea una persona criada en los principios y se desvíe? ¿Acaso eso no es lo injusto?
¿Acaso no es injusto que usted sea una persona que no diga grosería y empiece a decir grosería? ¿Acaso eso no es injusto? ¿Acaso no es injusto de que usted sea una persona encaminada por los caminos de Dios y de repente de la noche a la mañana se desvíe y empiece a ser corrupto? ¿Acaso eso no es injusto? De que usted sea una persona de iglesia, cercana a las cosas de Dios y de repente de la noche a la mañana agarre los vicios del alcohol, que agarre los vicios de la droga, de la prostitución, que agarre los vicios del aguardiente o cualquier vicio. ¿Acaso eso no es lo injusto? Nosotros decimos Dios es injusto porque no nos tomará en cuenta el bien. No, somos injustos nosotros porque nos desviamos de los caminos de Dios. Cuando el justo se aparta de su justicia, escuchemos bien, comete la maldad y muere, toda maldad causa la muerte. Muere por la maldad que cometió. Claro, la maldad que nosotros cometemos es la causa de nuestra muerte. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo. Si usted es un hombre casado y está casado con una mujer cristiana y lleva una familia de lo mejor, exitosa, bonita, con problemas y con dificultades, pero de la noche a la mañana usted dice, yo ya no aguanto a mi mujer, quiero buscarme otra, y la deja y se busca otra. ¿Acaso eso no es injusto? ¿No es injusto que haya dejado a tu mujer con los hijos por allá botada y te haya buscado otro y quiera formar otro hogar? Y después más adelante tienes hijos con la nueva pareja, que no es tu esposa, pero está viviendo con usted. Y tienes hijos, y entonces más adelante con esos hijos tienes hijos con una mujer, con otra mujer, y después dice, ¿y ahora cómo hago? Quiero dejar a esta mujer, pero me da cosita con los hijos. Pero cuando dejaste a tu esposa con tus hijos, con tus hijas, botada por allá, eso no te pareció injusto y te pareció bien. El Señor nos invita a recapacitar, hermano, nos invita a recapacitar. Comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador, escuchen bien, cuando nosotros los seres humanos y el que diga no tenga pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. Si quiere lea primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al versículo 10 y te darás cuenta que todos somos pecadores. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Si eres una persona que te has dedicado a hacer el mal, si eres una persona que te has dedicado y no te ha importado las cosas de Dios en algún momento y quieres acercarte a Dios, acércate, hermano. Eres bienvenido. Acuérdate lo que dijo el Papa, la iglesia es un hospital y al hospital van los enfermos y enfermos por el pecado. Todos somos enfermos por el pecado y nos acercamos a la iglesia, nos acercamos a las cosas de Dios para que el Señor nos sane, para que el Señor nos ayude. El Salmo responsorial número 29 también nos da una enseñanza. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis delitos clamo a ti, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Nuestra vida depende del perdón de Dios, nuestra vida espiritual, sí. A lo mejor nuestra vida material, a lo mejor Dios nos ha dado mucho tiempo, 20, 30, 40, 50 años para arrepentirnos y la tenemos. Pero nuestra vida depende de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde lo hondo de mi pecado, a ti clamo, Señor. ¿A quién debemos clamar cuando estemos acongojados con los pecados? Señor, escucha mi oración. Estén tus oídos atentos. La palabra de Dios nos enseña claramente de que desde lo hondo de mis delitos, a ti clamo, Señor, significa que desde el abismo de nuestros pecados debemos clamar a Dios. No debemos apartarnos de Dios. No debemos escondernos. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Adán y Eva pecaron, sí, y se escondieron de la presencia de Dios. Y Dios los buscó, los encontró y les preguntó qué pasaba. Y ellos dijeron, estamos desnudos. Dios se acercó a ellos, habló con ellos y después los sacó del jardín del Edén. Pero recordemos, por ejemplo, la figura del hijo pródigo. ¿Se acuerdan ustedes? El hijo pródigo que se apartó de la casa de su padre. Se desvió, deme mi herencia, deme lo que me corresponde. Y se apartó, el padre sufriendo. Pero cuando el hijo pródigo recapacitó, ya se había metido en los pecados, en los problemas, en las dificultades, se le acabó la plata, se le acabó todo. Volvió donde su papá y dice la palabra, cuando el padre lo vio a lo lejos, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó, mandó a matar el becerro gordo, le colocó el anillo, le mandó a cambiar la ropa y le devolvió la dignidad. Cuando ustedes y yo nos acercamos a Dios, y en esta cuaresma es propicio que nos acerquemos a Dios, el Padre Celestial nos perdona, desde lejos nos mira y sale corriendo a abrazarnos. Y para limpiarnos, les recuerdo, para purificar nuestro pecado, está el sacramento de la confesión que Jesús dejó para que hombres, los sacerdotes, concedieran esta potestad que Jesús le dejó. En Juan, por ejemplo, podemos ver Juan capítulo 20, versículo 21-23, que dice, dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo a los apóstoles.
A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan sin perdonar. Esa es la limpieza que nosotros debemos tener en nuestra vida, recapacitar que somos pecadores y desde el abismo de nuestro delito levantarnos, confesarnos y empezar una vida nueva en esta cuaresma. Y si tú no te puedes confesar, querido hermano, por la condición en que vives, si no puedes tener el momento de la confesión, también la palabra de Dios te invita a hacer obras de misericordia que también perdonan pecados, a hacer el bien a las personas. Si tienes dinero y puedes colaborar con un mercado a un pobre, hágalo en esta cuaresma. Si te puedes acercar a la presencia de Dios, Dios te va a perdonar, claro que sí. Pero si puedes cambiar tu vida, estás viviendo en concubinato y te puedes casar, hazlo. Cásate para que comulgues, para que te confieses y te acerques al Señor. Mi alma espera, confío en el Señor, mi alma espera y confía en su palabra. Esa es nuestra confianza, en el Señor y en su palabra. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención. De Dios viene la misericordia. Escuchen bien, hermano, de Dios viene la misericordia. Dios es misericordioso. Los seres humanos somos rencorosos. Si nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, Dios no nos va a reprochar. Recuerden lo que dice el Salmo 51. El Señor es misericordioso. Y en esta cuaresma el Señor también en el Evangelio nos hace una invitación. Todos somos pecadores. El que diga no tengo pecado es un mentiroso y la verdad no está en él. 1 Juan 1:8, como lo dije anteriormente, nos aclara la palabra de Dios que somos pecadores. Y Jesús coloca ejemplos prácticos de la vida en los que nosotros caemos consecuentemente. Caemos en muchas ocasiones y no estamos conscientes de lo que hacemos ni decimos en muchos momentos. Por eso te invito a escuchar el Evangelio que hemos leído. Está tomado de Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26. El Evangelio de San Mateo capítulo 5, versículo 20 al 26 nos da una gran enseñanza para vivir esta cuaresma, para vivir este tiempo de espera del Señor. Nos da la palabra de Dios. Escuchen bien, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Los escribas y los fariseos tenían una justicia que a Jesús no le gustaba. Tenían una justicia que a Jesús no le agradaba. Y Jesús lo reprochó. Y reprochó a sus discípulos: si tú eres cristiano y tienes una justicia como la de los escribas y fariseos, no le gusta al Señor. Un escriba era la persona que transcribía la ley, que sabía la ley, al igual que el fariseo. Tenían una secta, era personas conocedoras de las cosas de Dios, solamente conocedoras de palabras, solamente conocedoras de gestos, pero no conocedoras en autenticidad. Y a él no le gustaba la justicia, y por eso dice, por ejemplo, ¿cuál era la justicia de ellos? Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Ese era el mandato. El que mate será llevado ante el tribunal. Es decir, si usted agarraba un arma y mataba a una persona, ese era el pecado grave. Pero usted podía discriminar a la persona y podría destruirla, podía acabarla verbalmente, psicológicamente, podría insultarle, podría pegarle, lo que quisiera hacer con la persona. Pero si no la mataba, no había problema. Pero si la mataba, entonces sí había problema. Eso era la justicia de los fariseos. Ojo por ojo y diente por diente. Le quitaban un ojo, quítenle también un ojo. Le quitaban un diente, quítenle también. Esa era la justicia de los fariseos. A Jesús no le gustaba. No matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Y coloca una sentencia, dice: pues yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Cambia la justicia de los fariseos. La justicia de los fariseos era solamente matar para ser llevado al tribunal. Ahora dice Jesús: todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal. Imagínense. A cada rato nos enojamos nosotros con los hermanos. ¿Acaso no se enoja el esposo con la esposa? ¿Acaso no se enoja el papá con el hijo o el hijo con el padre? ¿Acaso no se enojan los primos, los tíos, los amigos? Dice: todo el que se enoje será llevado ante el tribunal. ¿Qué significa? Que cuando nos vayamos a enojar tengamos cuidado. Porque el solo hecho de enojarse significa que estamos matando a la persona. Porque tú, cristiano que me oyes, cuando te enojas, eres capaz de insultar a tu hermano. Decimos amar a Dios, a quien no vemos, pero odiamos al hermano, a quien vemos. Cuando nosotros enojamos, somos capaces de insultarlo, somos capaces de pegarle, somos capaces de decirle grosería, somos capaces de correrlo, somos capaces de darle un golpe. Cuidado, el que se enoje con su hermano
será llevado ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Ahora cambia la cosa, no solamente enojarse, ahora el que lo insulte, el que lo maltrate, el que lo humille, el que diga usted no sirve para nada, usted no vale nada, eso es insultar, eso es maltratar, eso es humillar, eso es tirarlo por el suelo. Dice el Señor, los fariseos decían solamente matar, pero yo les digo, no se enojen, ahora no lo insulten. ¿Por qué tienes que insultar a tu hermano? ¿Por qué tienes que hablar de él? ¿Por qué tienes que dañarlo? ¿Por qué tienes que destruirlo? ¿Por qué tienes que acabar con tu hermano? ¿Por qué? Y dice, en tercer lugar, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Lo mejor ante la justicia humana, nosotros podemos maltratar. Ustedes ven en Venezuela, por ejemplo, cómo las personas se insultan, se maltratan, se hacen lenguajes bajos para despreciar, para discriminar, para destruir. Pero recuerde, querido hermano que me escucha, que si tú eres una de las personas que criticas, que maltratas, que humillas, que insultas a tu hermano, que lo tratas de renegado, que lo desprecias, que lo destruye, vas a ser llevado ante el tribunal de Dios y Dios te va a reprender por esta situación. Por eso dice la primera lectura, si el malvado cambia de su conducta, vivirá. Cambiar de conducta es vivir. Y le dejo de tarea en este día, si pueden leer, en la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 1 y siguiente, el pecado en contra de la lengua, el pecado de la lengua. Dice la palabra de Dios que un barco se domina, Santiago capítulo 3 y siguiente, un barco se domina con un timón, que es pequeño y domina todo el barco. Un caballo se domina con freno, pero el hombre no ha dominado la lengua. Con la sin huesos somos capaces, con la lengua somos capaces de destruir. Recordemos que en la vida hay que ser feos, pero decentes. Si somos feos, debemos tratar al hermano decentemente porque vale, porque es hijo de Dios. No debemos reprocharlo, no debemos maltratarlo y humillarlo. Hay que decirle las cosas, sí. Hay que corregirlo, sí, pero con caridad, con cariño y con amor. No con desprecio, no con gritos, no con maltrato. En esta sociedad pareciera que ahorita los golpes, los maltratos, los insultos estuvieran de moda. Tengamos mucho cuidado. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, escuchemos bien, cuando vayamos a llevar una ofrenda ante el altar de Dios, escuchemos, ¿tienes alguna queja en contra de tu hermano? Deja la ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar la ofrenda. Si nosotros los seres humanos vamos a presentarle una ofrenda a Dios, a quien no vemos, pero sabemos que existe, vamos al altar, mire Señor, te trajimos nuestra ofrenda, pero tenemos a un hermano que odiamos. Padre, yo no lo odio, pero tampoco le hablo, eso se llama odio de otra forma. Padre, yo no lo odio, pero no lo determino, no le escribo, no lo molesto, ni nada, para que no hayan problemas. Eso se llama odio de otra manera. Si cuando te vas a tu altar te acuerdas que tienes una rencilla, un problema con tu hermano, le quitaste el habla, no lo saludas. Padre, pero es que yo lo saludo y no me saluda. Tranquilo que usted está actuando bien. Padre, pero como no me saluda, pues yo ya dejé de saludarlo. Hay hijos, por ejemplo, que dejan de pedir la bendición al papá y la mamá porque se pusieron bravos. Hay padres, por ejemplo, que dejan de dar la bendición a los hijos porque se enojaron. Hay esposos que se separan. Usted se va a dormir para allá, para el sofá, le dice la esposa al esposo, yo me quedo aquí en la cama porque estamos peleados. Si cuando vas a presentar tu ofrenda, vas a la misa, vas al sacrificio, a la Eucaristía, y te acuerdas de que en tu casa hay un problema, una dificultad, y le quitaste el habla a alguien, vaya primero a reconciliarte con tu hermano, deja de ser hipócrita y fariseo, como lo dice el Señor. Esa es la justicia de los fariseos y los hipócritas. En mi casa no muestro la luz, pero por la calle saludo a todo mundo, pero no soy capaz de saludarlos de mi casa. Somos bombillos de corredor, como dice el Papa, somos bombillos de Porsche, alumbramos para afuera bastante, pero para la casa no. Cuando vayamos a presentar la ofrenda y nos recordamos que tenemos un enemigo, vamos a volver a reconciliar. Padre, yo hice el intento, yo le hablé, no me quiso hablar, yo le escribí, no me quiso escribir, yo busqué la manera. En algún momento Dios tocará ese corazón, pero si usted ni siquiera ha buscado la manera de hablar, hay personas que llevan 20, 30 años sin hablarse. Padre, me quitó al marido, ¿por qué le voy a hablar? Padre, me mató a mi mamá, ¿por qué le voy a hablar? La palabra de Dios dice que la justicia de los fariseos nos dice que no lo hagamos, pero la justicia de Cristo nos dice que debemos reconciliarnos. Dice, arréglate pronto con tu adversario, mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez y el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Arreglemos las cosas aquí antes de que vayamos a la presencia de Dios y allá no paguemos el último centavo.
Arreglemos las cosas aquí en la tierra para que no debamos nada aquí en la tierra y cuando vayamos en la presencia de Dios vayamos tranquilos. Hay personas, como sacerdote lo he experimentado, hay personas que en el suplicio de la muerte mandan a llamar a otras solamente para decirle: hijo, yo te perdono, hermano, compadre, yo te perdono por esto, o quiero pedirte perdón, y después de pedir perdón mueren, porque el odio es algo que destruye, que carcome, y nosotros nos dejamos influenciar por el odio. Recuerde que el resumen de la ley, para terminar les digo, lo dijo Jesús una vez, el resumen de la ley es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Aquí se resume la ley y los profetas. Es decir, que las personas que no amen a Dios sobre todas las cosas, por ejemplo, las personas que van donde los brujos, las personas que creen en el horóscopo, las personas que van donde los adivinos, leen las manos, el tabaco, el tarot, todas estas cosas, están desplazando a Dios y no lo están amando sobre todas las cosas y prefieren las cosas de la brujería y la hechicería. Este tipo de adoración a otros dioses es pecado mortal. Y segundo, el que no ama al prójimo como a sí mismo, es decir, no lo respeta, no lo valora, no lo trata con cariño, le dice malas palabras, lo insulta, lo corre y todo lo demás, está pecando gravemente. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestro corazón y tengamos varias enseñanzas. En primer lugar, si eres una persona que no ha salido de vicios y de pecado y quieres cambiar de conducta, recuerde que el Señor se complace no en la muerte del pecador, no en tu muerte, no en mi muerte, sino que en cambiemos de conducta y vivamos. En segundo lugar, si somos unas personas que vamos a las cosas de Dios, nos acercamos a Dios, estamos encaminados, vamos por los caminos de Dios y decimos: yo ya estoy cansado de hacer el bien, voy a empezar a hacer el mal porque yo veo que a los malos les va bien. Recordemos que la justicia que has hecho no se te tomará en cuenta y vas a morir a causa del pecado. En segundo lugar, recordemos que la misericordia viene de Dios. Dios perdona nuestros pecados y nos da vida, como lo dice el salmista: desde el fondo de mi delito a ti clamo, Señor. Y recordemos que la confesión es necesaria para limpiar los pecados y está en Juan capítulo 20, versículo 21-23, donde Jesús le dio la potestad a los apóstoles de atar y de desatar. Dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes se los retengan, le quedan sin perdonar. Juan 20, 21, 23. Y en tercer lugar, recordemos que la justicia nuestra debe ser mayor que la de los fariseos. Antes se dijo: no matarás, ahora yo le digo: el que se enoje con su hermano, el que lo insulte y el que lo desprecie, ha cometido el pecado de matar al hermano. Y recuerden la tarea en este día: leer la carta de Santiago, capítulo 3, todo el capítulo 3, y nos daremos cuenta del versículo 1 hasta por allá hasta el versículo 12. Vamos a leerlo toda la carta de Santiago capítulo 3 y nos daremos cuenta que la lengua hay que dominarla para no despreciar, para no insultar. Y recordar que la justicia de nosotros debe ser mayor antes de que vayamos a la presencia de Dios, para que podamos acercarnos a un Dios poderoso que nos perdona. Y les recuerdo, por ejemplo, para concluir ahora sí, lo que decía San Vicente de Ferrer: a las mujeres casadas les digo, cuando ustedes tengan problemas con sus maridos, peleen muchos con su marido, griten a sus maridos, hablen mal de su marido y todo en contra de su marido, vayan donde el Padre y díganle: Padre, bendígame agua. Cuando venga su marido como una fiera a pelearla, agarre el agua bendita y colóquese un sorbo en la boca, es decir, échese un trago de agua bendita y no se pase el agua. Cuando esté su marido peleando, colóquese agua en la boca y absténgase para que no le diga nada. Después que su marido se vaya, se pasa el agua. Y usted se dará cuenta de que podrá cambiar de las peleas, de los gritos y los insultos, lo decía San Vicente de Ferrer. Que el Señor les bendiga en este día y les acompañe.